Introducción a la estadística. Vamos a ver los enfoques de la estadística. Comenzando por distinguir entre estadística paramétrica y no paramétrica. Para saber lo que es la estadística paramétrica, necesitamos definir lo que es un parámetro. Y para definir lo que es un parámetro, tenemos que distinguir lo que es la población y lo que es la muestra. En general, la población es todos los individuos o las unidades que nos interesa, de lo que queremos saber algo. Y la muestra es un subconjunto de esas unidades. Vamos a ver ejemplos. Supongamos que nuestra población son todas las hormigas del mundo y queremos saber el promedio del tamaño de sus antenas. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería medir a todas las hormigas, las antenas de todas las hormigas que existen en el planeta. Y podríamos tener un promedio de 3.2, por ejemplo, milímetros. Eso es un parámetro que lo sacamos midiendo todas las hormigas. Como eso no es posible, vamos a sacar una muestra, inferir solamente las hormigas que estén en nuestra muestra. Y vamos a tener una media de la muestra. Esa media que obtuvimos de la muestra es el estadístico. No va a ser igual el estadístico y el parámetro. Lo que obtenemos es el estadístico y con eso inferimos el parámetro. Lo importante aquí es distinguir entre la población, que serían todas las hormigas del mundo, la muestra, que serían las hormigas que habríamos capturado, y las dos mediciones, los parámetros que lo obtuvimos de la población y los estadísticos que lo obtuvimos de la muestra. Los parámetros son una medida asociada a la población y solamente hay un parámetro, hay un valor para el promedio de todas las antenas de las hormigas. El estadístico está asociado a la muestra y es variable porque podríamos sacar una muestra y obtenemos una media de esa muestra. Luego podemos sacar otra muestra diferente y obtenemos otro estadístico de la media de las antenas, pero diferente. A partir de esos estadísticos vamos a inferir el parámetro. Si ya sabemos lo que es un parámetro y un estadístico, la estadística paramétrica lo que se utiliza cuando conocemos la distribución de esos datos, de esa variable, que generalmente es normal. O sea, cuando tenemos una distribución normal de esa variable, podemos usar estadística paramétrica. Y se usa para variables numéricas que se miden en escala de intervalo de razón que vamos a ver próximamente en otros videos. Por ejemplo, para las hormigas tenemos hormigas muy pequeñitas, con antenas pequeñas, con antenas largas, y el promedio es 3.2. Esto es la realidad, el parámetro, y sabemos que se distribuye de esta forma. O sea, la mayoría de las antenas están alrededor de 3.2 y de forma simétrica. Esto nos permitiría hacer estadística paramétrica. También podríamos comparar diferentes grupos que tengan la misma distribución. El objetivo de la estadística paramétrica es, a partir de nuestras muestras, estimar ese parámetro o poder comparar el valor de dos parámetros de la población. Estos son ejemplos de algunas pruebas que son paramétricas. Entonces, no sabemos cuál es el valor de ese parámetro, pero sabemos que se distribuye de forma normal y eso nos permite saber el valor real a partir de las estimaciones de nuestras muestras. En contraste, la estadística no paramétrica, no sabemos qué distribución tienen los datos, no es normal. Podemos tener todas estas formas de cómo se distribuyen los datos. A lo mejor hay muchas hormigas que tienen antenas muy largas y unas poquitas que tienen cortas o al revés. Entonces no es una curva campana simétrica. Entonces no podemos hacer estadística paramétrica y utilizamos no paramétrica porque no sabemos qué distribución tiene. Y cuando usamos estadística no paramétrica, las variables se ordenan, se ponen de la más pequeña, los valores de lo más pequeño al más grande para poder utilizar este tipo de análisis. En la estadística no paramétrica no nos interesa o no vamos a buscar el valor del parámetro, sino vamos a ver si son las distribuciones de esas variables iguales. Cómo es la forma de esa curva, cómo se distribuyen esos datos y comparar eso. Y estos son algunos ejemplos de las pruebas no paramétricas. Si se fijan aquí en los diagramas, no son normales esas distribuciones, no son simétricas, están jaladas para un lado o para otro. Entonces no podríamos hacer estadística paramétrica, vamos a usar no paramétrica y vamos a ver
si tienen la misma forma esas distribuciones. Entonces, resumiendo, la estadística paramétrica la usamos cuando conocemos la distribución de los datos y es normal, y la no paramétrica cuando no sabemos que esa distribución sea normal, no conocemos esa distribución. La paramétrica usa variables cuantitativas medidas por intervalo razón, y las no paramétricas utilizan datos ordinales. Ordenas las observaciones de la más pequeña a la más grande y les pones la primera, la segunda, la tercera, etc. Generalmente, para tener una distribución normal necesitas muchos datos. Cuando se tienen pocos datos no se va a lograr una distribución, no reconoces una distribución normal. Entonces, cuando se tienen pocos datos, se tiene que utilizar estadística no paramétrica, porque no se va a saber cuál es la distribución de los datos. Y la ventaja de la estadística paramétrica es de que es más potente, es decir, los valores de P, que es la significancia, es más pequeña. Hay menos probabilidad de equivocarse. Esto lo vamos a ver posteriormente cuando veamos inferencia. Y las no paramétricas son un poquito menos potentes. Los valores de P son más grandes en esto. Lo que queremos es tener valores de P pequeños. Lo importante de este video es que sepan distinguir entre una población y una muestra, cuál es la relación entre un parámetro y un estimador, que a partir del estimador se estima el valor del parámetro, cuál es la diferencia entre la estadística paramétrica y no paramétrica, básicamente que entiendan el cuadro de la diapositiva anterior, y que sepan cuándo tienen que usar la estadística no paramétrica, en qué situaciones. Si pueden responder esto, es lo suficiente y se logró el objetivo.